Hola, reciban todos un cordial y respetuoso saludo en esta época de contingencia, no solo ambiental, sino también lo que corresponde a lo que estamos pasando en el país con el COVID-19. El día de hoy quiero dirigirme a mis estudiantes del curso de Introducción al Derecho Penal, particularmente al grupo 1 y al grupo 2, y también a todos aquellos estudiantes que quieran nutrirse del conocimiento que quiero transmitirles a través de este video. El día de hoy quiero hablarles del ejercicio de la acción penal, particularmente de lo que tiene que ver con la persecución penal en Colombia. La acción penal está regida legal y constitucionalmente, partiendo del artículo 250 de la Constitución de 1991, en donde el imperativo constitucional allí consignado determina que en Colombia el ejercicio de la acción penal es llevado a cabo por la Fiscalía General de la Nación. Es así como la Fiscalía está obligada a investigar los hechos que revistan las características de un delito, y no solo eso, sino también a indagar, investigar en ese proceso de averiguación de responsables quién cometió ese delito para temas de responsabilidad penal. Concretamente me estoy refiriendo a los artículos 29 y siguientes del Código Penal, Ley 599 del 2000, en cuanto a la autoría y a la participación. Allí mismo en ese artículo 250 se nos habla de las formas en que, como miembros de un conglomerado social, estamos obligados a dar conocimiento de esos hechos que revistan esas características de un delito en aras del principio de solidaridad social. Todos como miembros de este conglomerado social estamos obligados a denunciar todas las conductas que atenten contra bienes jurídicamente tutelados y que generen disfuncionalidad social. Es así como en ese imperativo constitucional se destaca que hay 4 formas de dar conocimiento de esos hechos delictivos a la autoridad competente, en este caso a la Fiscalía General de la Nación. Y básicamente tenemos la denuncia, la querella, la petición especial y la investigación oficiosa. Quiero entonces empezar por esas 4 formas formales, porque como bien es sabido también tenemos otras vías informales a través de las cuales podemos dar conocimiento de esos hechos delictivos a la Fiscalía General de la Nación, con esa obligatoriedad de que sean investigados y sean llamados a responder las personas que hayan participado en los mismos. Tenemos entonces que en Colombia todos tenemos un deber de denunciar, y ese deber de denunciar está particularizado en, como les decía hace un momento, en ese principio de solidaridad social. Es así entonces como se nos presenta la denuncia como una de las primeras formas de noticia criminal, en donde se nos invita precisamente a denunciar, y nuestro Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 de 2004, nos plantea cuáles son los requisitos que debemos tener en cuenta para acceder a la Administración de Justicia, teniendo presente que en aras de ese derecho de acceso a la Administración de Justicia consagrado constitucionalmente, podemos acceder a ella para reclamar tutela judicial efectiva. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para interponer una denuncia ante la autoridad competente? Tenemos entonces que determinar cuáles son esos hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué debemos entender por un hecho jurídicamente relevante? Amparándonos
en lo que han manifestado nuestras honorables Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, podemos decir que el hecho jurídicamente relevante es aquel hecho que se sucede en el mundo fenomenológico, que genera cambios en el mundo externo y que podemos adecuar a un tipo penal, es decir, a uno de los artículos consagrados en nuestro Código Penal, Ley 599 del 2000. Es así como si Pedro mata a Juan, ese hecho lo podemos adecuar al artículo 103 del Código Penal, determinado como el homicidio, y ahí entonces tocaría que revisáramos si podría adecuarse en alguno de los comportamientos o circunstancias de agravación mejor para el homicidio en el artículo 104 del Código Penal. Asimismo, entonces, en aras de esa descripción de ese hecho jurídicamente relevante, es muy importante plasmar en la denuncia la fecha concreta del hecho delictivo por varias circunstancias. La primera de ellas es porque recuerden que estamos permeados por un principio que les he dicho, es la médula espinal del ordenamiento jurídico, y es el principio de legalidad de los delitos y de las penas. Ese principio enmarca que precisamente a las personas no se les puede investigar ni juzgar sino conforme a la ley penal preexistente al momento del hecho. Ello nos lleva a denotar que la importancia de la fecha de los hechos lo que quiere significar es que nos permite o le permite aplicar al operador jurídico bajo qué régimen procedimental penal ha de investigarse y juzgarse esa conducta delictiva, recordando que hoy en Colombia tenemos coexistencia de ordenamientos jurídicos. Podemos denotar la existencia de la Ley 600, Sistema Mixto con Tendencia Inquisitiva, la Ley 906, Sistema Mixto con Tendencia Acusatoria, y paralelo a ello viene la Ley 1826 de 2017, el el procedimiento penal especial abreviado y la figura del acusador privado. Es así entonces como, partiendo de la vigencia de cada una de esas normatividades, teniendo presente que actualmente rige en Colombia nuestro Código Penal, nuestro Código Penal adjetivo, en materia de que los delitos que se cometan hoy en Colombia son investigados y juzgados, sancionados por alguna de esas normatividades. Ya lo decíamos entonces en clase abiertamente, hasta cuándo cobra vigencia la Ley 600 y a partir de qué momento, en aras de la implementación gradual del sistema acusatorio, empezó a regir en Colombia, particularmente en nuestro departamento de Antioquia, en el municipio de Medellín, el sistema penal acusatorio. Entonces, he ahí la importancia de por qué designar la fecha de los hechos. Y el segundo punto es para determinar el tema de la prescripción de la acción penal. Recuerden que la acción penal no se perpetúa, la autoridad no se puede perpetuar. Es así como nuestro legislador, como una especie de sanción en contra del Estado por no ejercer los actos investigativos y el proceso sancionador dentro de determinado tiempo, determina como causal de extinción de la acción penal la prescripción. La prescripción es entonces, en Colombia, un fenómeno jurídico que permite brindarle a las personas investigadas seguridad jurídica, por cuanto al menos tendrán la posibilidad de que las investigaciones a raíz del paso del tiempo pues no se perpetúen. ¿Qué nos dice nuestro legislador? Que en Colombia los delitos prescriben en un mínimo de 5 años y en un máximo de 20 años. ¿Qué significa ello? Que ningún delito, así tenga pena privativa de la libertad inferior a 5 años, no podrá prescribir, pero así tenga una pena superior a 20 años, superior a 20 años,
esta no podrá exceder de 20 años en sus términos de prescripción, eso sí acotando que los delitos de lesa humanidad fueron declarados imprescriptibles con ocasión de los delitos cometidos históricamente en nuestro país, como el Holocausto, el Palacio de Justicia, el magnicidio de Luis Carlos Galán, como unos casos donde podemos ejemplificar el tema de la imprescriptibilidad de algunos delitos. Asimismo, la denuncia debe contener todas aquellas circunstancias de tiempo, de modo y lugar que permitan determinar a la autoridad competente los lugares exactos de su ocurrencia, por cuanto, como veremos más adelante, debe aplicarse también en materia de jurisdicción y de competencia, que ya serán temas que ustedes verán en los semestres posteriores. Los delitos se deben investigar y juzgar en el lugar donde se cometen. Es decir, que si los hechos se cometen en Medellín, pues el juez competente, en aras del principio del juez natural, ha de ser el juez de la ciudad de Medellín. Adicionalmente, tendremos que determinar quién es el presunto victimario. En términos técnicos, llamaríamos el sujeto activo de la conducta punible. Llamaríamos a la víctima el sujeto pasivo. Tendríamos que determinar entonces, en ese proceso de averiguación de responsables, quién cometió el delito, para que entonces la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, pueda determinar si concurren autores, si concurren partícipes o simplemente concurre el autor, y ya entrar a determinar en aras de la accesoriedad si hay intervinientes en la conducta punible. Adicionalmente, en la denuncia deben existir la relación de los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, con que se cuente para aportarla a la autoridad competente a efectos de que puedan direccionar las investigaciones. Ello equivale a significar también que si es posible tener los datos, nombres, apellidos, identificación y ubicación de cada uno de los testigos que hayan presenciado el hecho delictivo, han de relacionarse a efectos de los cometidos de justicia material que se buscan a través de la denuncia y el derecho de acceso a la administración de justicia. Adicionalmente, para efectos de asegurar indemnizaciones de perjuicio, recuerden que lo hemos dicho, el delito es generador de obligaciones, el delito es fuente de obligaciones. Por lo tanto, generalmente con la acción penal, que es el tema que nos toca, viene aparejada la acción civil que se puede llevar a cabo o dentro del proceso penal a través del incidente de reparación integral una vez termina el proceso y la sentencia cobra ejecutoria, o se puede llevar por la vía civil a través de la responsabilidad civil aparejada al delito, toda vez que el delito genera unos perjuicios de índole patrimonial y extrapatrimonial que deben ser reparados por el sujeto activo de la conducta punible y o victimario por la ejecución de la conducta delictiva. Entonces, es muy importante que si es posible relacionar bienes en cabeza de esta persona, hacerlo en la denuncia, toda vez que las víctimas en el proceso penal pueden solicitarle al juez con función de control de garantías que se impongan medidas cautelares de carácter real a efectos de que esos bienes sean sacados del comercio y puedan proteger una ulterior indemnización de los perjuicios para las víctimas de delitos. Recordando que las víctimas no solo tienen ese derecho a ser indemnizadas, sino también tienen derecho a que se establezca la verdad, a que se haga justicia y que además de la reparación patrimonial, pues se trabaje también el tema de la reparación simbólica, esto es
el pedimiento de excusas públicas, de perdón público, de no reiteración de esos comportamientos en contra de las víctimas directas o víctimas indirectas. Eso frente a la denuncia en términos básicos. Frente a la querella, ¿qué tenemos frente a la querella? A nosotros siempre cuando iniciamos a estudiar derecho nos hablan del derecho público y del derecho privado. ¿Dónde podemos circunscribir al derecho penal? Entonces el derecho penal hace parte del derecho público. Es así como el derecho penal, siendo público, tiene una concepción privada. Los famosos delitos querellables. Hoy, bajo el amparo de la Ley 1826 del 2017, denominados contravenciones penales. El legislador ahí fue un poco más claro y determinó qué es conducta punible en Colombia y nos habló de los delitos y de las contravenciones penales. Denominadas delitos bagatelares, delitos de poca monta, dado el bajo compromiso y la entidad de los bienes jurídicos que se comprometen con los delitos querellables. Entonces, el derecho penal siendo público tiene una concepción privada, los delitos querellables o las contravenciones penales hoy llamadas por la Ley 1826 del 2017. ¿Qué hay que tener en cuenta frente a los delitos querellables? Varias situaciones. La primera de ellas, y es que el ejercicio de la acción penal no está en cabeza exclusiva de la Fiscalía. Es decir, la acción penal puede ser o debe ser ejercida en principio por las víctimas. Ello significa que a diferencia de la denuncia, si la víctima del delito no interpone la querella, el Estado no te va a mover un dedo, así tenga conocimiento público de que el hecho delictivo existió. En el ejemplo de que el fiscal general vaya por la autopista norte hacia la Fiscalía y se encuentre con que hay un accidente de tránsito en plena autopista, una persona con fractura abierta en su fémur, eso podría dar la connotación en principio de un hecho delictivo. El fiscal, aún teniendo ese conocimiento, no podría iniciar el ejercicio de la persecución penal por cuanto ese delito es considerado un delito querellable. Los delitos querellables entonces exigen un querellante legítimo, es decir, que la propia víctima acuda a querellar al victimario para efectos de que la Fiscalía pueda activar esa persecución penal. De lo contrario, no podemos esperar a que la Fiscalía inicie esa persecución penal si cuyo querellante no da inicio, no activa la acción penal. Adicionalmente, los delitos querellables admiten desistimiento. Recordemos que el desistimiento, así como hablábamos de la prescripción ahora, es una causal de extinción de la acción penal. ¿En qué consiste el desistimiento? Como su nombre lo indica, desistir, que ese querellante en cualquier momento de la actuación puede determinar a través de un escrito o de manera presencial o verbal, oral, como quiera llamarse, puede indicarle al fiscal que no está interesado en continuar con la persecución penal. Eso sí, el fiscal debe verificar que ese desistimiento de la querella sea de manera libre, sea consciente, sea voluntario, es decir, que verifique que no está siendo constreñido u obligado por el victimario o por tercera persona a que desista de la persecución penal o en su defecto que esté siendo víctima de amenazas, porque de lo contrario no se consideraría válido ese desistimiento. Entonces notamos que efectivamente la acción penal en este tipo de delitos está en cabeza de ese querellante. Adicionalmente, los delitos o las contravenciones penales tienen término de caducidad. ¿Qué dice la normatividad? 6 meses contados a partir del hecho delictivo, del conocimiento del hecho delictivo, para presentar la respectiva querella so pena de que la querella caduque. ¿Qué genera la caducidad de la querella? El mismo efecto que genera el desistimiento y la prescripción.
genera extinción de la acción penal, aunque podríamos pensar que aún no ha iniciado la acción penal, pero es un efecto reflejo de los anteriores fenómenos jurídicos si el querellante deja que prospere la caducidad. La norma dice que en casos de fuerza mayor, eventos de la naturaleza, caso fortuito, eventos del hombre, la querella se va a prorrogar por otros 6 meses. Entonces, en última, la querella estaría excediéndose o extendiéndose mejor a 1 año, pero solo en esos eventos. Se da el caso de la persona que sufre un accidente de tránsito, queda inconsciente y le es imposible acudir de manera inmediata a interponer la querella. En caso de que se superen los 6 meses, la norma le está dando ese intervalo a la persona que de pronto pueda salir de ese coma para interponer la querella. Aún así, la norma es bastante generosa con el querellante y manifiesta que terceros, personas interesadas, particularmente los herederos, pueden interponer esa querella y cuando la persona le sea posible ratificar esa querella, so pena de que opere la caducidad de la querella. Hay que tener en cuenta también que según los postulados del artículo 70 del Código de Procedimiento Penal E906 del 2004, la querella, y como lo veremos más adelante, la petición especial requiere de unas condiciones de procesabilidad. Particularmente, ¿en qué consiste? Este tipo de delitos, como les decía ahorita, por ser delitos de poca monta, delitos bagatelares, por el bajo compromiso de los bienes jurídicos, requieren agotar la conciliación preprocesal. Es decir, que antes de que haya proceso, de que se llame a proceso, de que se abra el proceso de manera formal, se debe invitar al querellante y al querellado a una conciliación preprocesal ante el fiscal, generalmente los fiscales de las salas de atención al usuario, que ya hoy ha sido modificado y ya estos fiscales denominados antes de salas de atención al usuario, pues ya son fiscales radicados, es decir, son fiscales que ya van a llevar las querellas desde la investigación hasta el juzgamiento, es decir, desde el agotamiento de la conciliación preprocesal hasta un eventual juicio oral en donde se va a dirimir la responsabilidad penal o no de la persona. Entonces, es importante tener en cuenta que lo que se busca con la conciliación preprocesal es garantizar unos principios básicos en nuestro sistema, y es el de economía procesal, el de celeridad de actuaciones y el de concentración. 3 principios básicos medulares de nuestro actual sistema penal acusatorio que buscan desgastar innecesariamente la administración de justicia con este tipo de delitos, pudiendo llegar antes a conciliaciones, que también la conciliación entonces se nos va a mostrar como una forma de extinción de la acción penal en caso de que en esa audiencia de conciliación querellante y querellado lleguen a un acuerdo conciliatorio, el cual se va a circunscribir en un acta de conciliación, el cual hace tránsito a cosa juzgada material. Entonces es muy importante tener en cuenta que los acuerdos se puedan cumplir, porque hasta que no se verifiquen los acuerdos, pero no puede haber lugar a la declaratoria de extinción de la acción penal vía conciliación. Importante tener en cuenta en los delitos querellables que el artículo 74 de la ley 906, acudiendo al principio de taxatividad, discrimina qué delitos son considerados querellables en Colombia, es decir, cuáles son las contravenciones penales hoy en Colombia. Entonces, muy básico, si usted, compañerito, compañerita, quiere saber cuáles son entonces esos delitos o esas contravenciones penales hoy en Colombia,
muy básico, diríjase al artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, a la ley 906, y allí va a encontrar un listado de delitos querellables, de contravenciones penales que designó el legislador, lo que significa que lo que no esté en ese artículo se investiga generalmente vía investigación de oficio, en aras de la competencia de las autoridades. Entonces es importante tener en cuenta que en ese listado, en ese artículo se enlistan mejor las contravenciones penales a aplicarse hoy bajo la ley 1826 del año 2017, el cual es la ley del acusador privado y del procedimiento penal especial abreviado, que ya lo verán ustedes más adelante a raíz de que vayan avanzando en sus semestres. Eso frente a los delitos querellables. Ahora viene la petición especial, como la tercera forma de noticia al crimen. ¿Qué es la petición especial? La petición especial es básicamente una forma de noticia al crimen en cabeza del Procurador General de la Nación. Se destacan también unas condiciones de procesabilidad en el artículo 70, así como se destacaban para los delitos querellables. Y nos dice que la petición especial también requiere una condición de procesabilidad, y el artículo 75 básicamente nos remite a los delitos que requieren petición especial. Entonces les hago una invitación a que ustedes se remitan al artículo 75 de la ley 906 para que determinen cuáles son los eventos taxativos también, porque son realmente el margen es corto para identificar los delitos que requieren petición especial. Entonces dice que la acción penal se iniciará por petición del Procurador General de la Nación cuando el delito se cometa en el extranjero, no hubiere sido juzgado, el sujeto activo se encuentra en Colombia y se cumplan los siguientes requisitos. Entonces enumera 4 requisitos. Uno de ellos, voy a anunciarlo: si se ha cometido por nacional colombiano, cuando la ley colombiana lo reprima con pena privativa de la libertad, cuyo mínimo no sea inferior a 2 años. En el segundo dice si se ha cometido por extranjero, cuando sea perjudicado el Estado Nacional colombiano y tenga prevista pena privativa de la libertad, cuyo mínimo no sea inferior a 2 años. En el tercero nos destaca si se ha cometido por extranjero, cuando sea perjudicado otro extranjero, se hubiese señalado pena privativa de la libertad cuyo mínimo sea superior a 3 años, y no se trate de delito político y no sea concedida la extradición. Recuerden que los delitos políticos son sujetos al derecho de asilo, que será un tema que abordaremos una vez estemos finalizando el curso, junto con la extradición como excepción de derecho público internacional. Y en el cuarto nos habla de los delitos por violación de inmunidad diplomática y ofensa a diplomáticos. Es todo lo que tenga que ver con las relaciones internacionales de nuestro país con otros países, son susceptibles de ser iniciada la noticia criminis por parte del Procurador General de la Nación. Eso en cuanto a la tercera forma de noticia criminis, como la petición especial. Y abordaremos entonces la cuarta forma de noticia criminis, y me estoy refiriendo a la investigación de oficio o a la investigación oficiosa. En aras del imperativo constitucional que destacábamos al inicio de esta charla, en el artículo 250 constitucional, y en donde la Fiscalía está obligada, ¿cierto? No es siquiera, está obligada a ejercer la persecución penal de los hechos que revistan características de un delito, hace que en ese poder de configuración legislativa que denota nuestro legislador en Colombia, en este caso Senado y Cámara, hace que el 95% de los delitos consagrados en nuestro Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000, sean investigables con ese carácter oficioso. Básicamente, ¿en qué consiste el carácter oficioso? Recuerden que la Fiscalía General de la Nación, designado constitucional y legalmente, también partiendo
del artículo 66 de la ley 906 del 2004 es la garante de que en Colombia no lleguemos a temas de impunidad. Entonces, ello hace que en aras de que la Fiscalía sea el ente encargado por regla general de ejercer acción penal, determina que en Colombia la mayoría de los delitos con ocasión a su competencia, la cual es nacional, sean asumidos, sean investigables, con el simple y vago conocimiento que tenga de que se sucedió un hecho delictivo. Los ejemplos más básicos son, por ejemplo, el homicidio. El homicidio es un delito investigable de oficio. Entonces, no es como, por ejemplo, en un delito querellable, que la víctima tiene que acudir a interponer la querella. En la investigación oficiosa es todo lo contrario. En la investigación de oficio, una vez la Fiscalía conozca que se sucedió el hecho delictivo, automáticamente tiene que abrir una indagación preliminar, generar un reporte de inicio. Allí es donde se genera el radicado, lo conocido como el SPOA, Sistema Penal Oral Acusatorio, y dar inicio a lo que se conocen como los actos urgentes, ¿cierto? La inspección al lugar de los hechos, la inspección técnica del cadáver, la realización de entrevistas, las labores de vecindario, de donde sale lo que se conoce como el informe ejecutivo, que debe ser rendido por la Policía Judicial dentro de las 36 horas siguientes a la realización de los actos urgentes, y darle conocimiento de ese informe y de sus resultados al fiscal competente. Entonces, vemos cómo la mayoría de esos delitos son susceptibles de que la misma Fiscalía, la propia Fiscalía, con ocasión del conocimiento del hecho delictivo, inclusive por medios de comunicación, que ya vamos a hablar de ellos, asuma la competencia de esas investigaciones a efectos de la averiguación de responsables, y dentro de lo que se determina si hay conducta punible o no, en aras de averiguar si la conducta es típica, antijurídica y culpable. Eso entonces en lo que tiene que ver a las formas de noticia criminis de manera formal. Ahora bien, al inicio les había destacado que hay otras formas que no están ni en la Constitución ni en la ley, pero que pueden dar apertura a una investigación penal. Y podemos destacar algunas de ellas. Por ejemplo, los anónimos. Colombia es un país que vive en el estado del miedo. En Colombia nos da miedo denunciar, teniendo en cuenta que en Colombia no solo se delinque por acción, también se delinque por omisión. Y recuerden que la omisión para el derecho penal es trascendental, porque la omisión equivale a producir un resultado. Y nuestro legislador es así como determinó delitos como la omisión de denuncia de particular y la omisión de denuncia de servidor público. Delitos a los que podemos ser sujetos todos, sujetos activos todos, los que tengamos conocimiento de un hecho delictivo y no lo demos a conocer. Entonces, el anónimo en muchas oportunidades, conocido el anónimo como ese documento, esa expresión contenida en un papel que no es posible identificar a la persona, dado que o no consigna sus datos o consigna datos que no se corresponden con la realidad. Precisamente ¿por qué? Porque teme muchas veces por su vida. Entonces, muchas personas acostumbran a dar conocimiento de ese hecho delictivo a través de los anónimos, ¿cierto? Ya se ingeniarán los diferentes medios, las diferentes formas para hacer llegar esos anónimos a la autoridad competente para que ésta asuma la investigación respectiva. Adicional al anónimo, tenemos los famosos recortes de prensa. Las comunicaciones que se derivan de los diferentes medios de comunicación, llámese prensa radial,
prensa escrita, televisiva, etcétera, en donde muchas veces estos medios de comunicación tienen conocimiento primario de esos hechos delictivos antes que la Fiscalía General de la Nación. Entonces, se dan a conocer esos hechos delictivos. En Colombia hemos tenido muchos, en la actualidad para mencionar algunos. Caso Aida Merlano, caso Ñeñe Política hoy, ahora en estos días con el tema Álvaro Uribe Vélez, en donde se han generado compulsas de copias a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia como juez natural de senadores y representantes a la Cámara, para que sean los encargados de investigar en sus salas de instrucción probables o posibles comportamientos delictivos de estas personas en aras de su fuero constitucional, para que sean llamados a responder por eventuales comportamientos delictivos. Tenemos adicionalmente a las dos anteriores la famosa llamada al 123, que siempre nos invitan a dar conocimiento al 123 de hechos delictivos. Pasa mucho en nuestro medio. Ahora ya no es solo temas de lo que estamos pasando, sino que desde hace mucho tiempo atrás se nos viene insistiendo que utilicemos esta línea, inclusive fue regulada, reglamentada hoy por la ley 1801, el Código de Policía, en aras de las constantes llamadas, entre comillas, digámoslo coloquialmente, para tomar el pelo, donde se daban a conocer hechos que no revestían esas características de un delito. Entonces hoy tenemos esa herramienta para dar a conocer hechos delictivos, y que en últimas esas formas de noticia criminis informales, esto es, recortes de prensa, el anónimo y la llamada al 123, pues resultarán convirtiéndose en formas de investigación oficiosa, por cuanto una vez se dé conocimiento a la autoridad, pues la autoridad tiene la obligatoriedad, en aras del artículo 250 de la Constitución, de averiguar no solo si hay conducta punible, sino también quién la cometió, esto es, sus autores y sus partícipes. Entonces hasta ahí les dejo agotado el tema de esas formas de noticia criminis que teníamos pendiente. Quedo atento a sus inquietudes para resolverlas. Un abrazo.